Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por venir hoy. Hoy tenemos un meetup bastante interesante. Por supuesto, vieron los títulos, vienen temas de AI, vienen temas de el famoso cursor, vienen agents. Va a estar bastante interesante y mucho más interesante hoy sabiendo que no va a llover más porque estábamos muy preocupados. Ustedes estarían muy mal en este momento. Este, pero no, muchísimas gracias por venir. Hoy también tenemos algo muy importante que anunciar, que tenemos un nuevo integrante en la familia Telescope. Tenemos a Paul Ríos, que por favor, Paul, puede pasar un segundito. Quiero presentarles a Paul. Paul es un viejo amigo de los fundadores de Telescope y es un experto en todo el tema de ventas. Está una persona sumamente bien conectada allá en el mundo de Boston y en realidad, pues, por favor, Paul, si gusta dar unas palabras, por favor, démosle un fuerte aplauso a Paul. Gracias. No, es un gran honor estar aquí con ustedes. Conozco a Max y a Adam, el otro fundador de la empresa, hace unos 15, 16 años. Nos graduamos juntos del MIT. Y después de graduarnos, Max y yo ambos postulamos en HubSpot, recibimos ofertas y Max lastimosamente no se pudo unir al equipo por no tener visa. Y la verdad que seguro le pegó duro a Max, pero a mí también me pegó muy duro y me plasmó el sentido de que el talento es distribuido globalmente, pero acceso a las oportunidades no. Y eso se quedó conmigo por mucho tiempo. Y siempre quise trabajar con Max y con Adam, muy buenos chicos. Y pues yo quedé casi una década en HubSpot, ellos hicieron su propia cosa. Y más recientemente se dio la oportunidad de trabajar juntos, entonces fue una fácil decisión ayudar a apoyar la misión de Telescope y ayudarle a los ingenieros ticos y latinoamericanos a obtener oportunidades en los Estados Unidos con startups financiadas por Venture Capital. Lo otro que me trae aquí hoy es que estamos tratando de aliarnos, trabajar más con una organización que se llama AI Thinkers, que tal vez algunos de ustedes lo conocen. Tienen capítulos por todo el mundo, pero tienen buenos convenios con Meta, GitHub, Whisperflow. Y entonces queremos ver si de una manera u otra podemos seguir haciendo eventos con ellos, dándole más oportunidades a los ingenieros y también trayendo ponentes y enseñanzas y know-how para ir a ayudar a seguir desarrollando el talento local y mantenernos competitivos en el mercado global, porque por cierto estamos compitiendo con la Asia, con Europa y con otros países en el mundo. Entonces ese doble propósito es lo que me trae aquí hoy y sí, un orgullo estar con ustedes. Le paso a Mariano. Vamos a ver. ¿Qué hago, Mauricio? ¿Estoy bien? Ah, ok, qué susto. Creo que nunca me ha escuchado también, ¿verdad? La primera vez que me escucho también. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir hoy. Andrea lo dijo súper bien. La noche estaba súper bonita. Yo desde Heredia veía la lluvia, estaba súper preocupado, la verdad. Pero estoy muy contento de que estén asistiendo. Algo que no hemos comentado es que también estamos siendo parte del CR Tech Week, ¿verdad? Que es una iniciativa que está pasando en este momento para que ojalá puedan también investigar y participar. No somos el único evento, más bien hay un montón de eventos pasando en este momento. Y bueno, hablemos un poco a lo que vinimos, ¿verdad? Tal vez ustedes han notado que hay un ruido bastante grande en redes sociales, ¿verdad? Sobre los AI agents, un AI agent que puede llegar y tener una llamada y configurar y tener setear una reunión, por ejemplo, por ustedes sin la necesidad de la intervención de una persona, ¿verdad? O un AI que pueda hacer scrape y encontrarles su carro favorito, o un AI que puede hacer diferentes cosas, ¿verdad? Es interesante ver todo lo que está pasando y lo que quisiera enseñarles hoy es cómo pueden construir su propio AI agent
con código y también diferenciar un poco cuáles son realmente AI agents y cuáles no, ¿verdad? Mucho de lo que se ve en redes sociales son más workflows que realmente AI agents. Entonces me presento, o más bien antes de hacer esto, me olvidó ese slide. Una cuestión muy importante que quisiera que desde ya tengamos en mente es que los LLMs no es lo mismo que un AI agent y es parte de lo que vamos a estar viendo hoy. Me presento, ¿verdad? Mi nombre es Mariano, yo trabajo como Full Stack Engineer, soy organizador de esta comunidad. Al fin estoy dando una charla después de 3 años, ¿verdad? Había estado reservado, eso quiere decir que al fin puedo desbloquear mi badge de speaker. En caso que alguien también tenga interés de desbloquearlo, se puede acercar a mí, ¿verdad? Ya llevo 3 años en esta organización, pero también alrededor de 4 o 5 con Telescope directamente. Y también soy parte de la comunidad de los Google Developer Expert. Esto me da la oportunidad de viajar a diferentes países y compartir conocimiento gracias a Google. Para poder entender qué es un agent, a mí me gusta como separarlo y ver cómo se compone realmente. Yo creo que a este punto todos los que estamos acá han lidiado o han trabajado o han utilizado un LLM, ¿cierto? Un LLM no es lo mismo que ChatGPT, no es lo mismo que Gemini, ¿verdad? No es lo mismo modelo a estas aplicaciones, pero a este punto ya ustedes deben haber interactuado. Una manera fácil que encontré para al menos para mí que me funciona para poder entender qué es un LLM es al final un algoritmo que está intentando predecir la siguiente palabra basada en una pregunta, ¿verdad? Y eso a mí me facilitó mucho el entendimiento porque empieza uno a entender un poco las limitaciones de un LLM, ¿verdad? La segunda cosa es que un LLM está entrenado, ¿verdad? Un modelo está entrenado por una cantidad de información en sí que se le esté dando, ¿verdad? Y eso va a ser decisión de la empresa o persona que está entrenándolo. El punto acá es que es una cantidad de información limitada. Generalmente se utilizan libros, imágenes, internet, ¿verdad? Y como les decía, pues a este punto ustedes probablemente han trabajado ya con GPT o Gemini o Cloud, ¿verdad? Para poder utilizar un modelo se necesita un prompt. Y aunque no me voy a detener tanto en cómo se escribe un prompt de una manera correcta, o tal vez sí, aquí lo importante es que sepan que hay diferentes patrones, ¿verdad? Un patrón más común, y es el de todos los que somos bien vagos, es poner una línea, nada más para pedirle algo a un LLM, y eso le llama no shots, ¿verdad? No le estamos dando ningún ejemplo al modelo de qué es lo que queremos. El siguiente patrón se llama few shots, que eso lo que más bien dice es, voy a darle ejemplos de qué es lo que yo le estoy dando a usted y también qué es lo que quiero recibir. Esto es muy valioso porque le ayuda al modelo a poder entregarles una respuesta más certera y predecible, ¿verdad? Pueden esperar más a una respuesta similar a sus ejemplos versus no darle, si no le están dando al LLM la libertad de que responda como quiera. Chain of Thought es mucho de lo que ven ahorita cuando el modelo está pensando qué es lo que va a hacer, cómo está planeando su ejecución y al final ejecuta una tarea. Y por último, React, que no es la librería de frontend, sino es Reasoning Act, que es como poder pensar, ¿verdad? Analizar la pregunta, evaluar y actuar, y eso en un loop. Esto es lo que yo esperaría que después de hoy dejen de hacer, ¿verdad? Que todos nos han dicho, sí, póngale un rol, o dígale que actúe, o póngale algún tono, ¿verdad? Y no es que esto está mal, pero no pueden exigirle tampoco mucho, ¿verdad? Yo ahí le estoy diciendo, actúe de tal manera y responda como le dé la gana, básicamente, ¿verdad? Yo esperaría algo más como esto, que probablemente no lo ven y es a propósito, porque el prompt ni siquiera, a este punto ni siquiera es largo, es muy corto, pero ya está separado en diferentes partes, ¿verdad? Tiene una definición de qué es un rol, cuál es su contexto, cuál es el tono en el que debe responder. Sobre todo, muy importante la parte de las reglas, que es definirle qué sí puede hacer o qué no puede hacer. Esta parte de las reglas yo la tengo definida una parte, pero muchas veces hay que definirlas a través del prompt, porque los LLM tienden a no seguir bien lo que se le está pidiendo. Entonces es bueno como repetirlo.
En este caso yo le puse un output formatting, ¿verdad? Que cómo quiero que devuelva la información, que ustedes podrían decirle que quiero que sea un objeto, que tenga estas propiedades, etcétera, etcétera, o que sea Markdown o que no sea Markdown. Y por último, ejemplos. Esto es un ejemplo básico, realmente la idea es que ustedes puedan expandir más este prompt, ¿verdad? Pero esto es mejor a lo que les enseñé antes. A este momento, pues ya entendemos que es un modelo, que es un prompt, ¿verdad? Pero encontramos un problema, y era lo que les decía, la información el que tiene el modelo está limitada a cómo fue entrenado, ¿verdad? El tema acá es cómo hacemos para que el modelo empiece a entregar información basada en la base de datos que nosotros tenemos o que se integre mejor con el sistema de nosotros. Y aquí es donde entra el tema de RAG, ¿verdad? Retrieval Augmented Generation, que es un nombre bastante fancy para decir que es que va a consultar una base de datos de alguna manera y le va a aumentar el contexto en sí al modelo, ¿verdad? Generalmente cuando se hace RAG se escucha como de que voy a utilizar una base de datos de vectores, que eso también suena más complicado de lo que es, pero al final una base de datos de vectores es información que es almacenada en forma de números, ¿verdad? Y es más accesible para un LLM poder llegarle a esa información. Hay que hacer un proceso que se llama embeddings también para poder almacenar esa información. El punto acá es que no necesariamente tiene que ser una de vectores, puede ser una normal, puede ser relacional, no relacional, etcétera, etcétera. El punto es poder crear este patrón que le permite inyectar al modelo un poco más de información externa, ¿verdad? Ahora tenemos otro problema. El problema es que si yo le pregunto a lo que ya hayamos construido, le digo que yo soy Mariano, él me saluda y le pregunto que quién soy yo, no sabe, porque no tiene memoria. Y tal vez ustedes a este momento están pensando, bueno, es que yo meto ChatGPT o Gemini y sí lo sabe, pero de nuevo es que eso no es un modelo, eso es un modelo con ya funcionalidades alrededor y con un prompt encima. Y eso ojalá se lo puedan llevar acá y cuando lo lleguen a probar van a notar que la respuesta no es como cuando utilizan ChatGPT, que es una respuesta bastante cercana o tiene un tono en sí. Es porque no, usted está utilizando el modelo puro y usted está definiéndole más comportamientos. Entonces, obvio, lo que tenemos que hacer es agregarle memoria, ¿verdad? No es tanto la dificultad de pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos tipos de memoria que se utiliza en un agent, la que se llama short term, y esto es memoria que es, obviamente, como lo dice la palabra, es más a corto plazo, ¿verdad? A mí me gusta hacer como la analogía o como igual, como yo lo entendí para los que son frontend, hay un estado que se almacena globalmente, que es un patrón que se llama Redux, y es un objeto al final de cuentas que va almacenando información ahí. Esa es una manera de tener short-term memory. También pueden tener una base de datos almacenando toda esa información, pero el punto de esa información es que va a ser accesada a corto plazo por su agent, ¿verdad? Y long-term es similar, es una base de datos que generalmente es una de vectores, ustedes definen cómo quieren almacenar la información, porque igual no voy a entrar tanto ahí, pero hay como 3 maneras o filosofías para almacenar la información ahí, ¿verdad? Generalmente se utiliza igual una base de datos de vectores, y de esta manera el agent va a decir, mira, hace 2 meses, si yo le hago una pregunta que hablamos hace 2 meses, el agent va a poder ir atrás y decir, esto fue lo que hablamos, ¿verdad? En temas de memoria, pues existen un montón de servicios. Yo aquí puse algunos. Yo he estado utilizando mucho AstraDB. Me gusta mucho porque tiene su propio API, tiene un modelo de embeddings que es gratis, entonces básicamente es conectarse a un API, darle información y él se va a encargar de hacer los embeddings y volverlos. Python es muy conocido y MemO también es, o MemO0 también lo es. No se limiten, a partir de ahora, si ustedes empiezan a trabajar con agents, no se limiten a que porque yo les dije utilizan esto o alguien más les dijo utilicen esto, no. Exploren y vean qué es lo que funciona. Porque estamos en una época que no va a haber una búsqueda que les dé un resultado correcto. Y los agents es algo que la única manera para poder empezar a llegarles si funcionan bien o no es explorándolos y probándolos, básicamente, prueba y error. Entonces, son algunos ejemplos, pruébenlos, pero no se limiten si encuentran algún otro. Ahora, el otro problema que tiene ahorita nuestro agent es que no puede hacer trigger de ninguna acción, ¿verdad? Si estuviéramos construyendo que les decía, de que podía hacer un booking del calendario, ¿verdad? Porque, no sé, se lo instalaron a una clínica y quieren que se automatice ese proceso, ¿verdad? Necesitamos de alguna manera poder hacer booking. A este momento el agent no tiene una manera de hacerlo, así que lo que necesita son herramientas. Y esta es la parte más fácil de todo el agent.
y esto es lo que aquí todos saben, ¿verdad? Básicamente son funciones comunes y corrientes, que tienen simplemente código, lógica, y lo que hay que hacer es seguir una serie de pasos para que Legend los pueda utilizar. Por ejemplo, lo que aquí todos odiamos, que es documentación, ¿verdad? Pero todos estamos muy contentos que AI nos ha facilitado esto un montón, ¿verdad? Pero cuando se utilizan con los agents es muy importante que les expliquen bien para qué es la función y también qué parámetros tienen y para qué es cada parámetro y cuáles van a ser los retornos, ¿verdad? Es muy importante porque casi que todas las librerías lo que hacen es extraer esa descripción que tiene la función y meterla a su contexto para poder entender cuál herramienta utilizar. De igual manera, buenas prácticas, tener nombres claros y yo creo que una manera de pensar esto es como cómo hablarían ustedes, se empiezan a volver funciones con nombres muy largos, pero son mejores para el LLM para interpretar. No hay que olvidar que al final es una manera natural de hablar con el LLM, ¿verdad? Entonces, entre más claro sea, mejor. Y como les decía, ejemplos, pueden hacer updates a la base de datos, pueden enviar correos, etcétera, etcétera. Es todo el código que ustedes ya saben. A este punto ya nosotros creamos nuestro agent. Lastimosamente no se ve tan bien, creo. Pero el punto es de que empezamos con un LLM, empezamos con los prompts, luego saltamos a memoria, luego herramientas, y eso ya compone un agent. Cuando quieran construir uno, existen diferentes librerías, ¿verdad? Cuando hagan su primera búsqueda, lo primero que les va a aparecer es LangGraph. No sé si alguno ya aquí ha lidiado con LangGraph. Yo no soy un evangelizador de estar en contra de LangGraph, pero al menos, bueno, la experiencia que yo tuve y lo que he visto en la comunidad y todas las conversaciones que he tenido, todos dicen lo mismo. LangGraph es bastante difícil. Su documentación es muy confusa porque tiene 3 o 4 maneras de hacer lo mismo, y lo que siempre pasa es que el ejemplo que usted necesita está construido de una manera diferente, entonces no lo puede implementar al flow que usted tiene. La razón es porque es complejo, es porque está basado en una idea de tener graphs. Entonces uno tiene nodos y edges o comunicaciones entre ellos, y uno tiene que ir definiendo todas esas comunicaciones. El problema de eso es que cuando tienes 2 o 3 es fácil, cuando tienes 10 se vuelve muy difícil, porque sobre todo LangGraph está enfocado a bajo nivel, ¿verdad? Tienes control a todo, al punto que si necesitas pasarle un mensaje a otro agent, tienes que hacerlo manualmente y definirlo cómo lo vas a hacer. Luego están, y hay un montón, ¿verdad? Pero está el de OpenAI, que también obviamente está enfocado en OpenAI directamente, pero su sintaxis es muy simple. Agno es uno que a mí me gustó muchísimo, su documentación es muy buena. Y bueno, el día de hoy yo vengo a hablarles un poco de Agent Development Kit, que al menos para mí es mi favorito. Algo de lo que me ha gustado mucho, bueno, es hecho por Google, están haciendo semanalmente releases, yo he reportado bugs y se han reparado súper rápido, la documentación es clara, como todo está nuevo, entonces claro que hay errores, pero está muy activo. El mismo consejo, si ven algún otro que se les adapta a lo que ustedes necesitan, pues utilícenlo, no sientan miedo. Y algo que me dio mucha risa con todo lo que está pasando es que antes se burlaban que cada día aparecía una librería nueva de JavaScript. Ahora eso es lo que está pasando con AI, ¿verdad? Todos los días hay un nuevo framework para crear agents. Y aquí yo les traigo algunos ejemplos, ¿verdad? Si ustedes llegan y comparan, al final, cómo se declara la clase de agents a través de frameworks, en realidad se vuelve similar, ¿verdad? Este es otro framework que se llama Small Agents, que es de Hugging Face, donde es un agent específico para generar código, si no me equivoco. Tiene una propiedad que declara sus herramientas, su modelo, ¿verdad? El de OpenAI en su manera más básica igual, tiene un nombre, una instrucción. Y ADK, que si ven, los tres son muy parecidos en temas de sintaxis, un nombre, un modelo, una descripción, una instrucción y las herramientas. Entonces, tampoco se preocupen tanto como qué herramienta utilicé, ¿verdad? Porque les aseguro que con la que empezaron no va a ser con la que van a terminar. Y no se va a volver tan complejo migrar. Por ejemplo, cuando yo migré de LangGraph a cualquiera de estos otros, las dificultades que tuve fue, por ejemplo, que LangGraph, y no sé si todavía lo harán así, pero exigía un decorador en una función que básicamente lo que hace es chequear si la descripción existe o no.
¿verdad? En otros no necesita decorador, en otros sí. Entonces, es relativamente fácil migrar de un lado a otro. La parte que es más difícil de trabajar con ellos y donde se les va a ir más el tiempo es en definir el prompt. Eso es el 90% del trabajo, el resto es muchísimo más fácil. Y bueno, en realidad, como les decía, siéntese libre de escoger cualquiera de las librerías, pero sigue siendo válido todo lo que aquí sabemos, ¿verdad? Revisar el soporte, entender también cuál es el problema que resuelven, pero al final de cuentas es lo que ya aquí todo el mundo sabe, cómo escoger una librería. Algunos tips que les doy es, y esto es en general, no solo para crear agents, sino también si utilizan Copilot o Cursor o Cloud Code o lo que sea, no pueden esperar resultados buenos si sus inputs son malos o si sus prompts son malos, ¿verdad? Una de las cosas que me ha pasado en todo este proceso ha sido que un día que estaba muy frustrado, que no me daba, y era con Cursor, no era algo de un agent, no me daba resultado y lo he intentado 3 o 4 veces. Y lo que dije es que el bruto soy yo, porque estoy escribiendo, le estoy pidiendo de la misma manera con palabras diferentes nada más. Entonces mi problema es cómo espero que me dé una respuesta mejor si no estoy haciendo nada diferente. Me di una vuelta y volví a escribir un prompt más decente, más grande y obtuve el resultado, ¿verdad? Entonces, trabajé muchísimo sus prompts. Les recomiendo no separar ni crear multi-agent systems hasta que ustedes vean que un agent ya les empieza a fallar, porque igual que en programación, cuando se empiezan a separar las cosas, sí, tal vez sean más eficientes por otro lado, pero son más complejas por otro lado, ¿verdad? Van a ser más complejas en que entonces ya no tiene que mantener uno y ahora tiene que pensar en performance porque ya no es solo un LLM que está respondiendo, ya son 2 como mínimo, ¿verdad? Son muchísimas cosas las que se incrementan en complejidad, entonces primero lidien con uno, entiendan qué es y hasta que ya vean degradación empiecen a separarlo. Intenten diferentes modelos, no sean bias con que, ay, escuché o no me funcionó la primera vez, ¿verdad? Intenten todos porque estamos en un punto que cada 4 meses creo que es que se hace release o de 4 a 6 meses se hace release de un nuevo modelo y lo que no podía hacer hace 6 meses ahora sí lo hace. Nosotros lo vimos en carne propia, teníamos ideas en enero que no podíamos hacer y ahora las podemos hacer, ¿verdad? Y tomen muchísimo en cuenta y también cuando estén con sus stakeholders o con la compañía que estén trabajando, setean muy bien las expectativas porque los agents no son ChatGPT, son lentos, tienen procesos externos, tienen un agent, ustedes lo están creando, ChatGPT y Gemini se crearon con millones de dólares, ¿verdad? Y pasan un proceso de entrenamiento de 5 meses, 6 meses, ¿verdad? Entonces, no tengan en mente de que porque ellos son rápidos, el mío tiene que ser rápido, lo contrario, son lentos. Entonces, quiero hacerles un pequeño demo para explicarles un poco el ambiente de ADK, pero muy, muy importante. Si funciona, ¿verdad? Porque es un demo en vivo, quiero que aplaudan, ¿verdad? ¿Y si falla? No, ¿qué es eso? Comunidad, hemos estado creando comunidad, no puede ser posible de que esta es la respuesta. Ok, vamos a ver. Entonces, voy a explicarles un poco, voy a explicarles un poco cómo es que se construye un agent desde la manera más básica, ¿verdad? Yo les mencionaba de que se necesitan herramientas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un Research Assistant, o sea, básicamente como el 80% de los agents que existen ahorita, ¿verdad? Iniciamos creando la herramienta que, como les decía, es muy, muy familiar a lo que ustedes ya saben. Esto es, ADK funciona en Python y recientemente hicieron release en Java. Pero en general en cualquier framework van a tener que hacer lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo estoy definiendo una función. Siendo honesto, esa descripción debería estar mejor, pero por cuestión de ejemplo, preferí mantenerlo pequeño. El punto es que explico qué es lo que hace la función, le digo cuáles son sus parámetros y para qué sirven y cómo se devuelve esa función. Si yo aquí bajo, en realidad no hay nada diferente, ¿verdad? Ustedes lo que van a ver es código común y corriente, ¿verdad? Y aquí lo que está haciendo es ir a Google y traer algunos resultados basados en la pregunta que yo le pase o el query que yo le haga. Aquí hay diferentes técnicas. En este return, por ejemplo, se está devolviendo como texto más natural. Eso depende de la situación. A veces funciona muy... Ah, claro, perdón. Yo soy el mismo que me quejo de esas cosas y se me olvidó.
No, yo tampoco, era que aquí yo tampoco veo mucho y estoy de frente. Perdón, sí, es que se me olvidó. ¿Ahí se ve mejor? Es que también la pantalla se me hace muy pequeña y tampoco veo mucho. Pero bueno, les decía que queda, dependiendo de la situación, así pueden devolver los resultados raw, o sea, del objeto, ¿verdad?, puro, o naturalizarlo un poco. Alguna técnica que a mí me ha funcionado es justamente esta que está acá, que es cuando no encuentro resultados, pues decirle no encontré resultados y el LM lo va a poder interpretar mejor. Pero el punto acá es que definir una función no ha cambiado nada, ¿verdad? Y ahora definir un agent en ADK es como lo vieron, ¿verdad? Definimos un nombre, aquí está utilizando Gemini, pero ustedes pueden utilizar cualquier modelo, nada más implementar una clase, es una línea literalmente. Cuando se define el tema de la descripción, en la descripción ADK pide que le pongas una descripción de una línea, nada más que sea corta. En este caso, pues no tiene mucho sentido porque es solo un agent, pero cuando es un multi-agent system, él lo que va a hacer es utilizar esa descripción para poder entender mejor cuál es el subagent que tiene que utilizar. Y luego, pues ya el prompt, ¿verdad? Entonces, en este caso es un prompt muy simple que lo que está diciendo es intente responder preguntas y utilice la herramienta Web Search para resolver esa pregunta, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo el ambiente corriente. Perdón, este no era. Y si me voy por acá, ¿verdad? Le pongo tell me about telescope comp. Y vamos a ver. Ajá, entonces ahí él está haciendo, ahí está ejecutándolo. Va a durar un poquito porque es la versión Pro y la Pro es un poco más lenta, ¿verdad? Pero ahí lo que él está haciendo es ejecutando el prompt. Y bueno, crucemos que funciona, ¿verdad? Porque si no recuerdan lo que tienen que hacer. Y ahora sí me parece un poco raro que está durando tanto. Vamos a dar un toquecín. Ajá. Bien, 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 vamos bien, vamos bien. Ah, bueno, ves, ya, yo creo que es por el internet. Y efectivamente, overloaded. Eso a veces pasa cuando... Intentemos de nuevo. Si no, creo que igual puedo enseñarles lo importante, que vean cómo se ejecutó la función. Yo estoy utilizando ahorita Gemini porque tiene un API gratuito con un free quota, entonces no gasta mucho. Vamos a ver. Bueno, igual el punto mientras se ejecuta, igual el punto lo que quiero enseñarles en realidad, perfecto. ¿Ves? Entonces ya ejecutó, ¿verdad? Ya devolvió una respuesta. No sé si estará bien o no. El punto acá es que ustedes puedan ver que yo le hice una pregunta, él la ejecutó, llamó a la función. Y algo que me gusta de ADK es que como le dan todo este ambiente de trabajo, ustedes pueden deboguear un poquito, ¿verdad? Donde aquí pueden ver que hizo la función, hizo la llamada a la función, le asignó un ID, ese ID se le pasó el query, aquí es donde falló que no le puso la D, pero le pasó el query. Ustedes vieron que yo no hice nada, sino él fue el que determinó cómo tiene que pasárselo al tool y le dijo que devuelva 5 resultados. Si yo me voy al resultado, el resultado está mal porque se comió la D, pero no hay ningún problema. Aquí lo importante es que vean que volvió este mismo ID y que dice cuál es el nombre de la función que llamó. Todos los frameworks hacen lo mismo y creo que en realidad es un estándar de los APIs de los proveedores que tiene que haber un ID asignado a cada función y tiene que haber una respuesta, si no normalmente cachea. Ahora, si ustedes quisieran como aún mejorar o implementar, perdón, va a ser un poquito más pequeño, si quisieran aún mejorar un poco más cómo funciona un agent, porque este agent ahorita solo está respondiendo, no recuerda, no hace nada más. En el ambiente de prueba sí lo recuerda, pero si lo pusieran a correr en un SDS o donde quieran ponerlo a correr, no va a recordar nada. Es necesario definir una manera de almacenar la información, ¿verdad? En este caso yo la tengo acá, que corre este servicio, que es un servicio que mantiene la información en memoria, pero también podrían utilizar una base de datos y lo único que tienen que hacer es definir el URL donde está su base de datos. Yo les recomiendo ahí que si van a utilizar una base de datos que tiene información actual, creen un esquema por separado y le creen un usuario por separado con permisos limitados, porque lo que pasa es que los migration los ejecuta él, entonces es un toquecito de black box, ¿verdad? Uno no se encarga de crear el esquema ni las tablas, perdón, sino
sino es la clase la que se encarga de hacerlo. Entonces, pues les recomiendo tenerlo por separado y luego crear un runner, que el runner es el encargado de ejecutar en sí el agent. Y luego por acá ya tengo la función que es la encargada de como pegar todo, ¿verdad? Se encarga de hacer la sesión, aquí tomamos la pregunta del usuario, ejecutamos el runner y luego lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la respuesta final. Esto ahorita no está corriendo porque el ambiente de prueba no lo necesita. Ahora, supongamos que ustedes quieren pues, hacer un multi-agent system, ¿verdad? Y para hacerlo es relativamente fácil, donde ahora lo que vamos a hacer es renombrar este agent a subagent, o sea, el que ya teníamos, y si queremos hacer un multi-system, lo que tenemos que hacer es nada más volver a declarar otro agent, que ahora se llama supervisor agent y va a estar encargado de redirigir las preguntas al agent que tenga sentido. Entonces, si ven, ahora la descripción dice helpful supervisor agent that can create and manage research agents. Y dentro del prompt es you are a supervisor, route the question to the appropriate research agent, ¿verdad? Entonces ahora este es el que captura la pregunta y decide a dónde enviarlo. Y aquí se definen los subagents. Este es un patrón. En este patrón, como está definido como subagent, las preguntas van a ser delegadas hacia el subagent una vez que lo encuentre y no va a volver al supervisor. Eso puede cambiar, eso depende del problema que ustedes tengan. Si ustedes quisieran que cambiara, ¿verdad? Que fuera como que delego a mi subagent, pero quiero que la pregunta vuelva al supervisor, lo único que tengo que hacer es correr el subagent como una herramienta. Eso es un patrón también común a través de librerías. No hay nada que detenga uno correr un LLM como una herramienta, ¿verdad? Entonces, de esta manera ustedes ya están creando su primer sistema multi-agent de una manera muy simple. De nuevo, las dificultades que van a tener va a ser en prompt. Vamos a ver un momento la presentación. Yo les mencionaba de que mucho lo que se ve en redes son workflows versus LLM agents, ¿verdad? El ejemplo que les doy de calendarizar, de tomar una llamada y calendarizar es más un workflow, porque al final de cuentas estoy diciendo, escuche y luego tome la decisión de llegar y ejecutar esto y listo, ¿verdad? Con este framework se pueden crear los dos, decisiones basadas o agents que se basen en un LLM o workflows, ¿verdad? Como que siguen una serie de pasos. Y también se puede hacer un agent completamente custom, donde ustedes pueden definir como toda la lógica interna en sí, porque lo que yo les mostré es una clase predefinida, ¿verdad? Ustedes podrían tener aún más control. Y ahora quisiera darles un ejemplo en vivo. De nuevo, recuerden la regla, pero quisiera darles un ejemplo en vivo de ADK en producción. Hoy estoy muy emocionado porque van a ver una funcionalidad que hemos estado trabajando que utiliza ADK y también que no lo hemos compartido con nadie, llevamos un tiempo trabajándolo. Tal vez para que entiendan un poco más de cómo funciona, al menos del lado de nosotros, el tema de reclutamiento y cómo conectamos a las personas, un hiring manager se acerca a nosotros y tienen acceso a este landing donde ellos ponen su nombre, su correo y nos pasan su job description de lo que anden buscando, ¿verdad? Ellos pueden pasar un URL, un archivo o lo que gusten. Y nosotros, una vez que ellos envíen esto, behind the scenes, tenemos un agent que lo que está haciendo es analizando el job description y pudiéndolo adaptar mejor al formato que nosotros utilizamos y a lo que a las personas les gusta, ¿verdad? Porque ustedes han visto, a veces job description que tiene un montón de información, ¿verdad? A veces y a veces lo que nosotros necesitamos saber es cuál es el tech, cuántos años, ¿verdad? No se necesita saber tanto. Una vez que el hiring manager hace eso, tiene acceso a un view como este, ¿verdad? Donde ya pueden ver que se ejecutó y se procesó el job description y también se ejecuta un algoritmo por atrás de encontrar talento, ¿verdad? Esto es un ejemplo que tengo o sea, yo me puse porque era más simple, ¿verdad? Pero el algoritmo llega y busca el talento que se adapte según la descripción. El segundo agent que tenemos es un AI interview que básicamente si yo le doy clic ahorita se va a ejecutar un asistente de voz en el que el hiring manager puede tener una conversación con
en sí con el perfil de la persona y poder entender un poco más si realmente se adapta o no. De ahí la importancia de si alguna vez tiene interés de buscar trabajo, sea con nosotros o no, de por qué tener el perfil actualizado. Porque entre más ustedes le den información al perfil, ¿verdad? Y puedan explicarle qué son sus gustos y qué son sus intereses, mejor oportunidades van a tener de hacer match con un hiring manager. Bueno, intentémoslo. A ver qué pasa si se escucha o no. I'm Mariano's AI agent. Thanks for your interest in connecting with him. Feel free to ask me anything as if you were speaking directly to him. No se escucha mucho porque no está el sonido en los parlantes, pero él se está presentando y está diciendo quién es y yo puedo hacerle preguntas sobre el perfil. Otro agent que nosotros tenemos es este lado, por ejemplo, que es un chat donde el hiring manager puede venir y preguntar cosas, ¿verdad? No solo sobre los candidatos, sino sobre nosotros, procesos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo le pregunté acá de qué hacen, vamos a ver si le hago zoom. Le pregunté que me dijera algo sobre los candidatos y entonces me cuenta un poco más de Alfredo y qué es lo que hace, ¿verdad? Y pues hace un summary sobre su experiencia y de igual manera en el caso mío, ¿verdad? Y este agent puede generar puede ejecutar otro tipo de cosas, por ejemplo, contactarnos a nosotros o capturar feedback o algunas cosas, ¿verdad? Pero la parte que más me emociona y van a entender cómo se conecta todo es lo que le estamos haciendo y les vamos a mostrar hoy, es que si ven, las hiring managers pueden interactuar con ustedes, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer para que las personas puedan tener más control sobre su agent y poder que se comporte más como ustedes? Entonces, estamos mostrándoles el día de hoy de cómo hacer claim de su agent, ¿verdad? El momento que ustedes entren a la plataforma y nosotros le hagamos release a esto, van a poder pasar a través de este onboarding que les explica más qué es lo que hace el agent y cuáles son sus capacidades, ¿verdad? Y al momento que llegan acá, se le hace claim, behind the scenes se está creando el agent. Perfecto, funcionó. ¿Está asustado? No crean, yo tengo mucho tiempo por echarlos, pero siempre da susto hacer demos. Y en el momento que ustedes les dan ya claim de su agent, los va a llevar al Agent Studio, que es el que les va a permitir customizar un poco más su agent. De manera default se les va a dar un prompt, que este prompt ustedes lo pueden modificar y la idea es que ustedes le expliquen más de su comportamiento, qué es lo que están haciendo, cuál es el tono de respuesta. Tiene algunas herramientas y esto es lo que estamos trabajando para poder aumentarlas un poco más, pero pueden decirle que responda de cosas relacionadas también a su professional history y también, por ejemplo, agregar recomendaciones. Como saben, nosotros funcionamos con recomendaciones, ¿verdad? Y es parte de lo que somos muy diferenciador al resto. Entonces ustedes pueden venir acá y decir, mira, aquí veo todas las recomendaciones que me han dado y elegir las que ustedes quieren que su agent utilice para responder. Aquí está Arturo. Muchas gracias, Arturo, por la recomendación. Si quiere la borra. Tira. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, mi buen amigo Arturo, creo que no me vendió. ¿Verdad? Pero bueno, me dejó una recomendación, yo podría llegar y utilizarla, ¿verdad? Puedo llegar y seleccionar acá. Y vamos a ver si el internet nos colabora. Tell me what people say about you. Y acá lo que estoy haciendo es probando mi agent, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar a hacerle preguntas hasta intentar llegar a un punto en el que se comporte más como yo, ¿verdad? Entonces, ves, aquí yo elegí dos recomendaciones y él ya me está dando un summary pues más cercano o explica qué es lo que las personas están diciendo de mí. ¿Cómo se conecta todo esto? En el view pasado, en este view que está acá, nosotros estamos conectando estos agents para que los hiring managers puedan tener contexto, ¿verdad? Y poder entender más quiénes son ustedes. Entonces es muy, muy importante que en sí que el perfil siempre se mantenga actualizado porque les va a tener mejores resultados. Yo no sé ustedes, pero yo me emocioné mucho trabajando en esto, me gusta mucho todo lo que estamos construyendo y parte de lo que nosotros queremos eliminar y siempre ha sido nuestra filosofía es eliminar el spam. Y esta es una capa más que el agent de ustedes va a poder ser capaz de poder responder preguntas sin tener que mandarles un mensaje que tienen una oferta Java y usted hace JavaScript, ¿verdad? Si quisieran ser partes y tener acceso al Agent Studio, lo que tienen que hacer nada más es leer el QR code y dejan un mensajito y yo les empiezo a dar acceso. Ojalá que puedan probarlo, nos den feedback, que es muy importante obtener feedback sobre esto,
Y con esto doy fin a mi charla. Yo espero que les haya gustado y que se animen muchísimo a empezar a trabajar con AI de cualquier tipo, sea con Cursor, con un agent, con lo que sea, porque realmente estamos en el futuro, es lo que estamos viviendo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Estuvo demasiado claro, qué bueno. O los María al final también. Mario tiene una pregunta. Google Agent Studio se puede pegar también como con alguno propio, digamos, si hiciera como LLM con Bedrock o algo Sí. más privado, digamos. Ah, ok, sí, sí, sí se puede pegar con Bedrock o cualquier sistema proveedor que usted tenga para los LLMs. En general, las librerías tienen como adaptadores para eso, entonces sí, no hay ningún problema. ¿Qué más? Por allá atrás. Buenas noches, mucho gusto. Hola. ¿Cómo se conecta el término agente? Porque mencionabas que era LLM, memoria, herramienta, con el término MCP, que Ok. también digamos, Sí, contiene el tema de herramientas y demás. Entonces, Ajá. solo tal vez para entender la diferencia entre, o si se complementa. Sí, bueno, a mí me gustó mucho la definición de Andreas, que es justamente el que estaba entregando el micrófono, de qué es un NCP, ¿verdad? En caso de que no lo sepan, pero un NCP es básicamente un API fancy, que lo que hace es exponer cómo funciona, o sea, un archivo que expone cuáles son los endpoints que existen, ¿verdad? Y cómo funcionan. Entonces, el NCP se puede utilizar como una herramienta más. Casi todas las librerías también lo soportan, pero específicamente ADK tiene soporte para MCP. Puedes pegar los MCP que quieras y que los agents los ejecuten. Tal vez si me preguntas cómo hace fit eso dentro de todo lo que he conversado, es como una herramienta más. MCP está más enfocado como herramienta, no para conversar con agents, aunque sí lo puede hacer, ¿verdad? Porque usted podría definir un MCP de un agent y que de alguna manera interactúe. Pero es como la capa baja. Hay otra capa más alta que se llama, existen ya ahorita dos frameworks, uno de IBM y uno de Google. El de Google se llama A2A, no recuerdo el de IBM, que esos ya son como patrones que se están intentando hacer para que agents puedan conversar entre sí. Gracias. Claro, con gusto. ¿Alguien más? Gracias por la charla, Mariano. Una pregunta muy puntual. En tu experiencia con multi-agent environments, ¿verdad? ¿Cuánto esfuerzo lleva la parte del prompt engineering, ¿verdad? Creo que hablaste mucho de que los ejemplos que utilizaste, mucho el error era capa 8, ¿verdad? El usuario y cómo tenía que trabajar en la parte de depurar sus prompts para el mejor entendimiento del sistema en general, ¿verdad? Entonces, tal vez si tienen alguna heurística o alguna técnica para empezar por ahí, porque tal vez creo que los agentes pueden irse configurando, pero el trabajo me parece más fuerte o la construcción más importante sería una parte de prompt engineering. Entonces, tal vez que nos hables de eso. Sí, por eso yo les decía como empiecen con uno y luego se paren porque la complejidad se aumenta por todos lados. Entonces, no hay como un patrón así exacto porque, o sea, literalmente he hablado con muchas personas. Recientemente me conversé con alguien de Salesforce, un director que está manejando toda la parte de la agentic implementation dentro de Salesforce, en Silicon Valley directamente, y su respuesta fue simplemente que probar y medir. Eso sí es muy importante, ¿verdad? Medir respuestas. Pero no hay, sí lo que hay que hacer es que cuando se empieza a separar, como en programación dice, empezar a separar en pedacitos pequeños, ¿verdad? Cuando se vuelve complejo es cuando hay que resolver preguntas, y le llamo preguntas a cualquier prompt que se le inyecte, ¿verdad? Cualquier input, no necesariamente tiene que ser un chat. Cuando se vuelve un poco más complejo es cuando se necesita que se responda, que varios agents respondan a una misma pregunta, ¿verdad? Que tal vez esa es la dificultad. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el scope correcto de un agent
que sea lo suficiente para que solo él lo pueda responder, porque cuando se necesita más de uno, el agent empieza a tomar más tiempo en resolver la pregunta. El consejo es intentar tener muy bien definidos los scopes, definir el prompt. No hay un patrón fijo, aunque sí hay como implementaciones. Por ejemplo, cuando se hace multi-agent system, el error más común es que ya empieza a olvidar cosas, ¿verdad? Como que un ejemplo clásico es como, no sé, no sé, digamos, quieres contactar a alguien, ¿verdad? Y entonces el agent te responde, ya el agent sabe que tal vez vos quieres contactar a alguien, tienes una función para eso y hay un agent dedicado a eso. Entonces te dice, ah, bueno, sí, claro, te va a ayudar a contactarte con el equipo. ¿Cuál es la razón? Y vos le dices, quiero saber más de la compañía. Entonces el agent puede tomar decisiones, hace lo correcto y escoge el agent que va a hacer la comunicación o intenta responder con lo que sabe o con las herramientas que tiene la pregunta, ¿verdad? Y eso es un problema de la separación y el contexto que tiene. Entonces, una de las técnicas es como almacenar los últimos mensajes e inyectarlos dentro del prompt y decirle como, hey, este es el histórico de los últimos 5 o 7 mensajes, entienda el contexto, deduzca, basado sobre estas preguntas, intente responder lo que tenga más sentido. No sé, estoy inventando el prompt, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que hay que hacer es probar y ver cómo funciona. Hace poco igual conversaba con alguien que me dijo que sus respuestas de sus agents mejoraron un 10%, 15% cambiando una palabra nada más dentro del prompt. Entonces ahí es donde se vuelve muy complejo. La parte difícil son los prompts, realmente. Listo, la última, tal vez por allá. Ah, bueno, las dos últimas entonces, porque ahí está, dale Juan. Igual, muchas gracias por la exposición. Un par de preguntas. Y creo que va alineado a esa parte, ¿verdad? Lo difícil que es con los prompts, pero también es medir, como decías, qué tan buenos o efectivos son nuestros agentes. No sé si has tenido exposición a algunas herramientas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos ejercicios y herramientas y lo normal es, ¿verdad? Tenés un prompt que funciona muy bien, pero ya tienes otra funcionalidad y tenés que cambiar ese prompt. Es cómo medir que lo que ya tenías dejó o sigue siendo efectivo o no. Si tenés algunos tips o herramientas que existan alrededor de esto como para poder usarlos. Sí, bueno, ADK tiene el Evals, que es como el estándar ahorita. Y digo ahorita porque realmente todavía dentro de la comunidad y todo lo que se está aprendiendo, Evals pareciera que es como lo más correcto para poder evaluar los resultados de un LM o agent, ¿verdad? Y básicamente es lo más sencillo que puede pensar, que es definir una cantidad de preguntas, otra columna en la que usted dice cuál es la respuesta esperada y luego ejecutar el LM contra esas preguntas y ver. Eso puede ser tan básico como un spreadsheet, como así como empecé, como ya implementaron una herramienta como OrcAI, creo que se llama, se me fue el nombre de la otra, pero al final de cuentas lo que hacen es hacer exactamente eso. Si es necesario, porque si es necesario implementar eso, porque cada vez que cambian los prompts, probablemente las respuestas sean diferentes. Si cada vez que cambian los prompts, tal vez tengan que adaptar las preguntas también. Esos son finalmente son como los unit tests que hacemos, son lo mismo, pero tal vez unas preguntas que existen van a tener que adaptarse aunque cambie. El objetivo es mejorar el resultado del LM. Sí, muy importante con eso, la razón por la que hay que medir. Yo no consideraría como que medir desde el inicio porque hay otras dificultades cuando se está haciendo Legend, ¿verdad? Pero cuando ya una vez que llegue el momento para medir, el agent puede llegar hasta un 80%, o sea, ¿cómo explicarles esto? Ustedes podrían llegar, el 80% de las respuestas que le da un agent, usted las puede lograr a través de un prompt. Después de eso, ya hay que aplicar otras técnicas, que es como entrenamiento, cosas más complejas y caras, ¿verdad? Entonces, por eso es la razón que también es importante medir, porque tal vez no el 100%, usted siempre le dé 100% como estamos acostumbrados, pero sí un 80% va a ser que está muy bien. Yo creo que por allá hay una última pregunta para cerrar. Eso, Mariano. Buenas noches. Mi consulta es particularmente a la hora de medir resultados, algún benchmark que te haya llamado la atención. Ahorita está muy controversial el tema de los benchmarks con diferentes modelos a la hora de crear agentes.
y si vos notas algo además de trabajar con los prompts, si a la hora de trabajar con ciertas trayectorias se nota algún otro detalle, digamos, a la hora entonces de trabajar con diferentes prompts, ¿cómo medís? ¿Qué benchmarks usás? ¿Y qué has notado en las trayectorias de tus agentes a la hora de trabajar esas variables? Pues. Sí, yo no sé si los benchmark te refieres como a los que sacan que, ay, que ahora este modelo es mejor y este Exactamente, otro. sí, que ahora hay como... A mí no me importan, la verdad, porque al final de cuentas cada modelo se adapta para la situación que usted necesite, ¿verdad? Entonces, yo no tengo un benchmark específico. Cuando los leo, como que digo, es que ¿a quién le creo? Porque siempre el creador es el que los publica, que son el mejor. Entonces, como que también no son como tan... No puedo confiar si el mismo creador es el que dice que ellos están mejor, ¿verdad? Entonces, no tengo uno favorito. Y como he estado midiendo, es como mencionado ahorita, ¿verdad? Como tengo cierta cantidad de preguntas y veo sus resultados, sí es importante no solo automatizar eso, sino también tener un check manual, porque puede existir un bias del mismo LLM al responder las preguntas, ¿verdad? Pero yo al menos lo he manejado más simple, ¿verdad? No tengo como un framework tan profundo sobre eso, porque realmente es eso, esos son evals. Algo que no mencioné, en los evals de ADK, ustedes hasta definen cuáles herramientas tienen que llamar cuando se hace una pregunta, ¿verdad? Entonces pueden ir hasta esa profundidad. Gracias. Listo. Bueno, yo creo que estamos con las preguntas. Les agradezco muchísimo y bueno, espero que disfrutemos de la siguiente charla. Igual voy a estar por acá en caso que tengan más preguntas y muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien, tuvimos esta muy interesante charla de Mariano y para seguir en la misma línea de AI, ahora viene algo más aplicado y creo que algo tal vez que más ingenieros están tocando en este momento porque prácticamente es fundamental. Yo dentro de Telescope veo muchos job descriptions todos los días y les puedo decir que cada vez más es indispensable el uso de herramientas de AI para aumentar la productividad. Desde Copilot tenemos Cursor, que es tal vez uno de los más fuertes ahorita. Y si no se está usando esto ahorita, el porcentaje de productividad que se pierde es drástico, para decirlo de forma conservadora. Entonces hoy tenemos la suerte de que Víctor Daluz va a darnos una charla muy interesante con lo que ha aprendido utilizando Cursor y algunas cosas un poco más profundas. Así que pues muy emocionado y Víctor, muchísimas gracias. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Hoy les voy a hablar de un experimento que hice con Cursor en un hackathon de la empresa, pero también lo voy a mezclar un poco con enseñanzas generales que he tenido sobre el uso de estas herramientas y el uso de estos modelos específicamente para ayudarle a uno a desarrollar. Está muy de moda esto del vibe coding y que cualquiera puede llegar a pedir que le hagan el nuevo Uber y que se le va a generar la aplicación como magia. Cuando uno empieza a usar estas herramientas parece mágico, pero al usarlo uno empieza a verle las frustraciones y uno empieza a verle las limitaciones, pero hay maneras de hacer que le funcione mejor a uno. No es mágico, pero a uno lo acelera un montón. Entonces les voy a hablar un poco de esto y de un feature de Cursor que está en beta y está medio escondido, entonces no mucha gente lo usa, que se llama Custom Modes y que precisamente es una manera de aplicar un proceso un poquito más estructurado para tener un poco más de control sobre lo que hace Cursor al ayudarle a uno a desarrollar. Me presento rápidamente, mi nombre es Víctor, soy ingeniero de software, he sido líder, he sido manager y he desarrollado procesos, entonces por eso también tengo esa noción de cómo funciona el proceso como tal y eso lo apliqué también a este experimento. Me gusta mucho automatizar cosas, agilizar procesos y esto va a tener sentido cuando les cuente un poco el contexto del hackathon y lo que hice. Me gustan mucho los juegos de cartas y me he metido un poquito con desarrollo de juegos y quería hace tiempo probar el motor de juegos Godot.
Y el disclaimer un poco es que no soy un gran experto en IA porque apenas estoy empezando a utilizarla y a probarla. Llevo 3 meses trabajando en una empresa que se llama Clio, que es una empresa gigantesca de software para abogados. Y apenas entré yo, estaba entrando Cursor en la empresa. Y básicamente pues lo pusieron como requisito utilizar Cursor, dar feedback y entonces como que toda la empresa está aprendiendo a usar Cursor al mismo tiempo. Me tocó pues aprender bastante sobre la herramienta. Entonces recientemente hubo un hackathon de 3 días en la empresa y el tema era totalmente libre, pero el único requisito era utilizando tecnologías de IA y pues presentando cómo se usó la tecnología y en qué le ayudó a uno. Entonces mi idea fue un juego de cartas en Godot, y como la empresa hace cosas para abogados, pues la idea fue un juego de cartas que fuera de un juicio. Entonces esa fue la idea principal. Y la pregunta clave no era si lo puedo hacer, sino qué tan más rápido puedo hacerlo si uso a Cursor como asistente. Y con el pequeño detalle que nunca había usado Godot antes. He usado Unity anteriormente, hice un Flappy Bird ahí con Unity, pero Godot nunca lo había tocado. Entonces tal vez era un poco exagerado aprender Cursor, aprender Godot, hacer un juego de cartas al mismo tiempo, pero ese era el challenge del hackathon. Entonces pues la herramienta fue Cursor y me llamó la atención este feature de los custom modes, que ya casi les explico qué es, porque había estado intentando hacer algo muy parecido artesanalmente con archivos MD. Entonces me llamó mucho la atención que estuviera este feature en beta porque lo facilita bastante lo que estaba intentando hacer. ¿Qué es? Bueno, Cursor, todos saben qué es una basada en VS Code y tiene la funcionalidad de chat con IA integrada y herramientas. Por default, Cursor le permite a uno usar el Ask Mode, que usted le hace preguntas, pero no puede modificar archivos, ejecutar comandos, sino que es más como un chat GPT que usted le puede hacer preguntas. Y el Agent Mode, que sí tiene acceso a todas las herramientas, que puede hacer búsquedas, puede correr comandos y puede editar el código del proyecto. Cursor tiene un feature en beta que se llama Custom Modes, que lo pueden habilitar en los settings, que le permite a uno crear modos personalizados. Entonces es el mismo concepto del Agent Mode y el Ask Mode, pero personalizado para cosas más especializadas. Entonces ustedes pueden entrar y decir, quiero crear un agente que sea, por ejemplo, para hacer code review. No le voy a dar acceso a editar archivos, le voy a dar acceso a la terminal nada más para que pueda correr git diff, y le voy a poner un prompt especializado, que eso es lo importante, que usted le pone un prompt especializado que es como un system prompt del custom mode. Entonces usted puede hacer que de buenas a primeras el custom mode de code review, usted le dice qué tiene que hacer, el formato de salida que tiene que darle, y muy parecido a lo que habló Mariano, que es importante el prompt para que el modelo, el LLM, el agente, lo que sea, se comporte como uno quiere que se comporte. Entonces yo me hice un equipo de desarrollo. Este era mi plan inicial, nada más que después me di cuenta que Cursor solo acepta 5 custom modes, entonces tuve que reutilizar uno al final. Pero mi plan inicial era tener un architect para planear el proyecto, porque es un proyecto desde cero, tener un product owner, que era el primero que utilicé, porque con el product owner lo que hice fue decirle, quiero que este juego tenga estas mecánicas, planeemos el producto. Después del product owner, esto saqué unos prompts de una página que se llama playbooks.com, que es asociada con Cursor, que tiene prompts de prueba para ciertas cosas. No son muchos, pero me sirvió bastante para
crear estos personajes, por decirlo de alguna manera. Y el Product Owner, el prompt que utilicé, básicamente lo que hace es que usted le explica la aplicación que quiere y le genera un PRD, un Product Document, y con ese Product Document se lo pasé al Architect y el Architect me generó un Design Document ya más sobre la implementación. Teniendo el design Document, se lo pasé al Project Manager para que el Project Manager lo dividiera en fases, basado en las fases que el Architect puso en el documento, lo dividiera en fases y en tareas, y las tareas entonces empezó un ciclo con el Developer y el Code Reviewer. Ven que aquí en esta imagen tengo los modelos que utilicé para cada uno. También parte de lo que mencionó Mariano es que que en general hay que tener en cuenta para este tipo de herramientas es que los modelos todos son diferentes, todos van cambiando y cada uno hace mejor ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, para escoger a qué modelo le asignaba a cada personalidad, en este caso utilicé un flowchart que tenemos en la empresa que es para escoger el modelo según la actividad, pero en general esto va cambiando mucho, van saliendo nuevos modelos, entonces uno tiene que estar al día de para qué es mejor cada uno, pero también muchas veces, como mencionó Mariano, es la misma empresa la que dice este modelo es buenísimo para X, entonces hay que ver cómo uno escoge cuál modelo es el mejor. Muchas veces pues nada más es preguntarle a otro LLM para qué son mejores los modelos y utilizarlo así, pero lo importante es iterar, porque esto cambia tanto que un prompt que a mí me sirvió hoy, dentro de 3 semanas puede que ya no me sirva, entonces tengo que ir ajustándolo para que me siga sirviendo. Entonces es importante eso de pensar siempre en iterar y en ajustar. Entonces, como dije antes, el Product Owner me ayudó a crear el documento del producto, el arquitecto me ayudó a crear un Design Document ya de implementación y el Project Manager lo dividió en tareas, en fases y tareas. Y aquí viene lo divertido. Con el modo desarrollador y el modo Code Reviewer empecé un ciclo. Desarrollador, ayúdeme a hacer estas tareas, y cada cierto tiempo el mismo código que creaba el desarrollador se lo pasaba al Code Reviewer. Al Code Reviewer, ¿qué le doy? Le doy cuáles eran las tareas que le puse al desarrollador, revíseme el branch, compárelo con main y haga un Code Review. Mi lógica es que el Code Reviewer tiene que tener un modelo distinto al del desarrollador para que piense diferente. No está comprobado ni es tan científico que eso sea así, pero me pareció interesante hacer el experimento también. Y el Technical Writer al final no lo usé tanto porque al final ya no tenía tiempo, pero mi idea era que el Technical Writer me creara tanto la documentación técnica del juego como el manual del usuario. Hizo un trabajo medio decente, pero este es el que menos probé, entonces no lo pude iterar mucho. Pero este ciclo de desarrollo y review con ayuda de los modelos, para mí fue lo más importante del experimento. ¿Por qué? Porque esto fue lo que saqué para utilizar en mi día a día con el trabajo de verdad después del hackathon. Entonces, me sirvió muchísimo porque en la empresa el proyecto es gigantesco, está muy bien establecido, tiene un montón de documentación y tiene un montón de CI que tiene muchas reglas, muchas cosas que hay que hacer de fijo y que son revisadas, y mucha estructura. Entonces, cuando uno tiene mucha estructura, utilizar este ciclo de desarrollo y Code Reviewer es más que suficiente para generar features, para crear, para arreglar bugs, porque uno no está haciendo casi nada desde cero, ni siquiera creando un feature nuevo, porque hay mucho contexto.
cuando usted está creando algo desde cero, otros roles son más importantes porque no sé si qué tanto han utilizado Cursor o estos modelos, pero muchas veces usted le dice a Claude, quiero hacer esto, y se vuelve loco y le chorrea un montón de código y le dice, ya está listo, y nada sirve y usted no sabe qué hizo. Entonces, todo esto es para darle estructura a las herramientas y para tener más control y para tener más noción sobre lo que está haciendo los modelos. Algo importante con los prompts es que usted puede ajustarlos a que se comuniquen de cierta manera con usted. Por ejemplo, el modo desarrollador, usted le puede decir que sea didáctico, que sea muy didáctico. Entonces, si usted está aprendiendo algo, le va a explicar por qué lo está haciendo, le va a explicar el trasfondo del framework, del lenguaje, de lo que sea. Si usted ya sabe el lenguaje, pues no necesita tanto de eso. Entonces le puede decir nada más, explique su razonamiento y no me enseñe a programar en este lenguaje porque yo ya sé. Pero esos son detalles que uno puede ponerle al prompt para que se ajuste a las necesidades. Entonces, lecciones. Mucha gente tiene miedo de que la IA nos va a reemplazar, y mi respuesta es todavía no, todavía no. ¿Por qué? Porque la herramienta no piensa por sí sola, nos va a acelerar un montón, pero hay que saber qué pedirle y cómo guiarla. Y la calidad del resultado 100% depende de la calidad de los prompts, como dijo Mariano. Porque por la manera en cómo funcionan estas herramientas hay que aprender a darle el concepto adecuado y a iterar, y es importante ir aprendiendo cómo funcionan los modelos, cómo funciona Cursor en sí a la hora de darle contexto, porque también uno puede darle demasiado contexto. Un ejemplo de la vida real es, por ejemplo, Cursor, cuando uno está haciendo troubleshooting de un bug, por ejemplo, yo enciendo el server y ahí está tirando el output, y la aplicación es gigantesca, tira demasiados logs. Los modelos son buenísimos para ayudarle a uno a revisar logs, porque uno buscando en logs se vuelve loco. Usted le pone la terminal como contexto a Cursor y le dice, ayúdeme a revisar estos logs, y en medio segundo le dice, aquí está el error. Pero usted le está tirando miles de líneas de código que le está consumiendo los tokens y le está agotando el contexto. Entonces hay que ir utilizando la herramienta y viendo esos balances, y viendo cuando uno tiene que crear una ventana nueva del chat porque se le gasta el contexto y todo eso. También algo importante es que la IA comete errores y uno tiene que estar ahí para identificarlos y corregirlos. Y algo que me ha parecido muy interesante es que hay que tener cierto nivel de entendimiento y contexto de lo que uno está haciendo. Y eso lo vi con Godot, porque yo nunca había utilizado el lenguaje, y ahí no sé en cuántas ocasiones, tal vez algunas las supe identificar, pero otras no supe identificar cuando el modelo estaba haciendo una caballada. En el trabajo del día a día, que trabajo con Rails y con otras cosas que yo ya sé y llevo muchos años trabajando, cuando lo veo que está haciendo una caballada, lo detengo y le digo, no, deténgase y hagámoslo diferente. Porque estos modelos también tienen la costumbre de irse, de sobrecomplicarse demasiado. Y tienen la costumbre también de, uno está haciendo troubleshooting de un bug y se les ocurren los escenarios más extraños y los edge cases más raros de, esto puede ser un error de hardware, y si uno no tiene ningún contexto, uno lo deja seguir y va a estar pues haciendo nada. Pues si uno tiene contexto y uno le dice, no, eso es muy poco probable, volvamos a lo simple, entonces uno puede redirigir el trabajo hacia algo más efectivo. Y como les dije antes, hay que saber, aunque sea un poco, sobre cómo funcionan los LLMs y los modelos y las herramientas,
para manejar qué tanto contexto darle, para manejar qué le va a servir y qué no. Entonces, estas herramientas no van a reemplazar por ahora el pensamiento crítico ni la experiencia de un desarrollador. Uno es el ingeniero y el código que chipeó, aunque la IA lo haya escrito todo, si la IA lo escribió todo y funciona y está bien hecho, pues excelente. Pero usted lo tiene que revisar, usted lo tiene que aprobar. Usted es el que lo mandó a producción. No le puede echar la culpa a la IA porque uno es el supervisor. El verdadero valor de todo esto está en la velocidad, en la aceleración y también que permite pasar de una idea a un proof of concept en muchísimo menos tiempo. Uno puede hacer uno puede hacer experimentos, uno puede pues hacer pruebas en mucho menos tiempo. Y el problema es que entre más complejo sea un proyecto, es más difícil para los modelos y para la IA entenderlo y modificarlo efectivamente, a menos de que tenga una estructura muy bien establecida. Si usted empieza a hacer un proyecto, mientras más se complica, más le cuesta a la herramienta editarlo, a menos de que usted tenga que vaya documentando, que vaya seteando procesos, que vaya seteando reglas, los rules de Cursor de cómo editar cosas, recipes de cómo hacer ciertas cosas. Todo eso es muy valioso porque la complejidad hace que la herramienta sea cada vez menos efectiva. Y aquí es un screenshot del juego, que una de las lecciones aprendidas es que la próxima vez uno de los roles tiene que ser un diseñador gráfico porque si es totalmente un UI de programador, pero básicamente la idea del juego era que hay cartas de testimonio y hay cartas de evidencia que sirven para potenciar el testimonio, y es el prosecutor contra el defense. Uno puede jugar cualquiera de los dos, y el que convence a más miembros del jurado es el que gana. Y también después una de las últimas cosas que le metí fue un sistema de objeciones que es como, no sé si alguno juega Magic, que es como un instant, un counter, que se juega en el turno del otro. Entonces todas estas mecánicas, primero fue lo básico, después después fuimos metiendo features, poniendo el play area, el jury, todas estas cosas. Fue hecho fase por fase porque eso es muy importante para que la herramienta funcione bien, que uno sepa dividir el proyecto en fases lógicas y ir iterando, ir agregando features. Algo que a mí me ha servido mucho, que en teoría Cursor lo tiene como feature, lo sacó hace poco, pero no lo he visto que lo use confiablemente, es to-do lists. Yo en mi prompt del desarrollador, por ejemplo, le digo, antes de empezar, hágase un to-do list del plan, y cuando yo le diga que el plan está aprobado, pues empieza a seguir el to-do list. Entonces se hace un archivo .md con un to-do list, y lo bueno es que a uno le queda la documentación del plan que uno hizo, y además la misma herramienta puede referenciar eso. Si se le agota el contexto en un chat, usted puede abrir otro chat y decirle referencie esto, o si días después hay un bug, usted puede referenciar el archivo y es como una memoria que uno le pone, que a mí me ha servido, y que son cosas que pues los mismos gente de Cursor ha visto que es útil, porque ellos el feature de to-do list lo agregaron, aunque no funciona tan confiablemente. Pero básicamente mi objetivo con esto era contarles una historia de cómo yo mismo me estaba adaptando a estas herramientas, y el experimento que hice en el hackathon, y lecciones que he aprendido en general
sobre Cursor en específico y sobre el uso de modelos para el desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta. Por allá. Hola, ¿qué tal? Con esos custom modes, ¿qué tanto input manual suyo tuvo que tener? Porque como era un code reviewer, de repente uno se confía un poco más si era una tecnología que no conocía, de que, ok, la parte de revisión ya se está delegando a otro mode, entonces, ¿qué tanto realmente uno podría confiarse de que esta estructura está funcionando correctamente o qué tanto requiere intervención de uno? Sí, les voy a mostrar algo que tengo aquí en mi GitHub. Esto está público, védalos en GitHub si lo quieren revisar. Son los prompts ejemplos de prompts, por ejemplo, el de developer en este caso. Un tip que a mí me dieron y que me ha servido bastante es utilizar los mismos LLMs para afinar los prompts. Entonces este prompt lo he ido iterando. Bueno, el Markdown no se ve muy bien acá, pero este es el prompt del developer. Entonces este prompt es el que le tengo en el custom mode. Les voy a enseñar el UI del custom mode, que por cierto no es un muy buen UI, pero las limitaciones de VS Code y todo eso se meten en los cursor settings, y aquí está custom modes beta. Lo habilitan, y entonces acá, además de agent, ask y manual, que son los default, aquí, bueno, este background que es el nuevo, aquí les va a salir los diferentes custom modes. Aquí yo he creado algunos, y entonces aquí le dan edit y pueden escogerle un modelo por default para que use ese modelo, o si no lo dejan en modo auto, pueden limitar el acceso a los tools y a los MCPs que estén utilizando. Y acá en Advanced Options, acá en este textbox pequeñísimo, le ponen un prompt, que este prompt es el que ustedes le dicen cómo va a actuar. Entonces acá en estos prompts, aquí le digo al developer cómo va a actuar, y al code reviewer le digo también cómo va a actuar. El code reviewer le digo que haga git diff para ver cuáles archivos se cambiaron, que vea las diferencias, y que me diga que me haga el review de los cambios, y que opcionalmente haga review de cosas de los archivos que no están en los cambios y cosas por el estilo. Todo eso es por pues preferencia de cómo yo quiero que me dé el review. Para contestar a la pregunta, para iniciar una sesión con alguno de estos modes, yo tengo unos snippets preparados que pego en el chat de Cursor para iniciar la sesión. Entonces dev session aquí, este snippet lo pego en el chat y le digo vamos a trabajar en X proyecto, y este es el task description. Aquí abajo le pego el task description y aquí le pongo reiteración de las instrucciones, porque en mi experiencia también Mariano lo mencionó, los modelos hay que reiterarles las instrucciones. Yo tengo varias capas de siga las reglas, aquí les recuerdo, en el custom prompt del custom mode les recuerdo, en los project rules también ciertas cosas. Entonces este snippet lo tengo guardado, y para empezar una sesión de developer le doy estas instrucciones. Para una de code review le doy estas instrucciones. Entonces, como el input mío es decirle haga esto de esta manera, y él me va a dar el review, que son las sugerencias para los cambios. Ahora, para saber si las sugerencias están buenas, ahí está el detalle. Si usted sabe conoce el lenguaje, conoce el framework, pues usted va a saber y va a decir, no, esto no es importante, o esto sí puede ser importante. Si usted no sabe nada de lo que está trabajando, entonces no puede saber con certeza si el review está bueno o no. Entonces, por eso es que digo que sí hay que tener cierta noción del lenguaje o del framework que se está utilizando. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, Víctor. Más que pregunta es comentario. Me encanta el enfoque de gamificación para vencer la barrera de adopción, ¿verdad? Con los nuevos usuarios. Perdón, no le escucho. ¿Y ahí? Tampoco. Sí. Sí. No, no es pregunta, más bien es comentario, porque el enfoque de gamificación para vencer esa barrera de adopción con nuevos usuarios es nuevo para mí, ¿verdad? Mis equipos ingenieriles siempre se quejan si nuestros modelos, por ejemplo, con 80, 90% de accuracy, a ellos les molesta ese 10% que no alcanza, ¿verdad? Ajá. Y siempre entonces se empiezan a quejar del tiempo. Entonces tocaste velocidad, gamificación y pensamiento crítico. Y para mí es súper útil ver entonces otra forma de abordar los equipos, porque como ellos me hacen el enfoque en ese 10% que no estamos llegando, y cuánto tiempo tomó entonces preparar el contexto, cuánto tiempo tomó crear el experimento, y luego ese 10% al que no le llegaron, ellos tienen que ir a revisarlo manualmente, por ahora, ¿verdad? Que es lo que yo les digo. Esto es también liderar una adopción, siempre tiene una fricción, ¿verdad? Uno Sí, tiene que llevarse ese toll. Entonces me queda de tu charla que también podemos implementar gamificación. Yo no lo había considerado hasta ahora. Muchas gracias. Sí. Pero sí, muy importante ese detalle de la fricción, porque sí, al principio la aceleración no va a ser inmediata. Va a haber una fricción, la gente tiene que aprender a usar la herramienta y eso va a decelerar a la gente antes de acelerarlos. Eso sí es algo que he observado y que tal vez debería ser obvio, pero hay personas que no lo consideran. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo tengo una pregunta rápida, ahora que estaba diciendo que había trabajado con Unity, que me causa curiosidad, y es si la IA también le hizo las escenas en Godot y si no tuvo problemas como para hacer eso. Ahora que estaba hablando como del UI, y si encontró problemas, como cuáles fueron, porque en Unity es un dolor cuando la IA, digamos, que uno puede usar, trata de hacer algo. Entonces me pregunto, esto que es totalmente externo, ¿qué experiencia tuvo? Sí, eso es muy importante porque la herramienta de Cursor no tiene, pues, no puede ver esto, digamos, no puede ver la escena, no puede mover las cosas acá, pero sí lo puede hacer por medio de código. Parte del experimento, porque el challenge del hackathon era utilizar IA lo más posible, era tratar de hacerlo todo a punta de instrucciones y de prompts, pero hubo cosas que no lo logré y no le salía, no le logré explicar bien cómo hacer más que todo cosas del UI, y entonces pues lo hice yo solo. Y la lección que queda de ahí es, uno tiene la herramienta, pero no necesariamente la herramienta tiene que hacerlo todo, y hay cosas que es más fácil hacerlo uno de la manera antigua, digamos, que pasar media hora tratando de explicarle al modelo cómo hacerlo, si uno ya sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Digamos, si uno tiene que hacer algo 80 veces, aunque uno sepa hacerlo, pues el modelo lo va a hacer más rápido, pero si es un detallito, si es ajustar un CSS un poco, si es ajustar algo aquí en la escena del editor, es muchísimo más fácil hacerlo uno. Y eso es algo que tal vez con la novedad de la herramienta y con la idea de que pues el asistente de IA nos tiene que ayudar, a veces uno se centra mucho en saber decirle, haga esto, pero uno pudo haberlo hecho solo hace una hora. Entonces eso es muy importante, no irse en esa trampa. Pero sí, básicamente para contestar a la pregunta, es más fácil hacer ciertas cosas uno que las haga la herramienta. De hecho, quería aprovechar y hacerle otra pregunta rápida, y es con respecto a las reglas. No sé si usted también le dijo a la IA como, cree las cartas, cree las reglas y el balanceo, o si usted le dio como, estas son las cartas que quiero. No le especifiqué las cartas, dije los tipos de carta, las mecánicas, y pues mi idea era que íbamos a iterar con eso, pero pues se le ocurrieron muy buenas cartas para lo que quería hacer y lo dejé así.
pero sí, digamos, pudo haber pasado de todo lo contrario y que no se le hubieran ocurrido buenas ideas, pero en este caso pues tuve la suerte de que sí me gustó lo que hizo de buenas a primeras. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Perfecto, entonces en ese caso yo creo que con esto terminamos por lo menos la parte de charlas de hoy. De nuevo, por favor, agradezcámosle a Víctor con su excelente charla Gracias. de curso.